hecho de la discoteca Jet Set dejó de luto a una sociedad completa, no solo la sociedad dominicana, que ha perdido a más de 200 personas y pone a prueba y puso a prueba a los representantes de los organismos de emergencia de la República Dominicana, también la calidad de las estructuras. Y ahora viene, como bien lo ha dicho, el que se encarga de las comunicaciones del gobierno dominicano, ya después de culminada la fase de rescate, búsqueda y recuperación de cuerpos, vienen las respuestas que la sociedad se hace, las preguntas, pero las respuestas que busca la sociedad dominicana y el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desplomó el techo de esa manera? Hoy quise invitar al doctor Norberto Rojas, ingeniero civil estructural, profesor, investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y quise buscar a alguien de Santo Domingo porque conoce, supongo yo, el lugar. Entiendo que tiene muchísimo tiempo este lugar dentro de la sociedad dominicana, pero más allá de eso, conoce la calidad estructural de las construcciones en la República Dominicana. Y por eso he querido conversar con él, un poco para buscar respuestas. Norberto, buenos días y bienvenido. ¿Me escucha? Déjame ver, sí, lo escucho perfectamente. Ahora sí, yo también lo escucho. Ok. Perfecto. Bueno, Como decía, un placer estar con ustedes. por favor, el placer es para nosotros y le agradezco mucho en medio de, bueno, un momento difícil para ustedes. Bueno, las respuestas, ¿no? La gente se pregunta qué pasó, cómo pudo caerse un techo, desplomarse un techo de esa manera. Entiendo que las investigaciones han comenzado, pero según su experiencia, ¿qué pudo haber pasado para que se desplomara el techo de esa manera? Y bueno, acá lo que podemos manejar son hipótesis, como tal acabas de mencionar, porque ya el proceso entra a una etapa de investigación. Sin embargo, por la forma como el techo colapsó, pues uno tiene ya ciertos indicios que pueden indicar quizá una de la razón. Y por fotos que han circulado, se apreció que había una gran cantidad de peso encima del techo. No se puede quitar de por medio de que esto es una estructura que tiene más de 50 años que fue construida, y encima de eso, o sea, eh, una estructura que originalmente era un cine, y posteriormente pues era la discoteca Jet Set, que era un ícono acá en República Dominicana, donde se presentaban todos los lunes orquestas nacionales e internacionales, y era ya una tradición todos los lunes la presentación. Ahí, como comentaba, se puede apreciar en la foto una gran cantidad de peso, principalmente eh, acá le llamamos finos de techo, que se colocan eh, para dar pendientes a los techos para el desagüe, pero también muchas veces acá para corregir filtraciones. Lo que generalmente debe hacerse es que si usted tiene algo encima, pues se remueve, se corrige y vuelve y se coloca, pero en las fotos aparecen que habían 4 y 5 capas de este mortero, podemos llamarlo así, lo cual produce un peso enorme sobre esta estructura, adicional al peso propio del mismo techo, y encima de eso, pues, una gran cantidad de equipos acondicionadores de aire. Mm, Y, discúlpeme, ¿me no se escuchan? preocupe, sí, lo escucho. Sí, sí, sí. Acondicionadores de aire, y también eh, digamos, el peso también de plantas eléctricas. O sea, había mucho peso encima de esa estructura, lo que, combinado quizás con el tiempo, no podemos, dentro de las hipótesis, quizás falta de mantenimiento de la estructura, de que no se revisara si había algunas fisuras que pudieran estar Ujú. colaborando con debilitar la estructura, pues lamentablemente provocó el colapso el pasado martes a las 12:49 de la madrugada aproximadamente. Ahora, el tema de las columnas, ¿no? Porque usted dice que originalmente el lugar estaba destinado para hacer un cine.
Sí, correcto. Era un O cine. sea, Ujú. sí, le aclaro, le disculpe la interrupción, no había elementos, o sea, columnas en el centro, sino que una estructura completamente abierta, aproximadamente de 16 metros de ancho por algunos 28 metros de largo, y eso solamente estaba apoyada la estructura en los extremos por muros de bloques, que ahora llamamos muros de mampostería reforzada. Le hago esta pregunta porque, ¿qué pasa con la inspección? Es decir, ¿cómo funcionan las inspecciones en República Dominicana? Porque, bueno, si alguien entra, ve que este lugar estaba destinado para ser un cine, no hay ninguna columna que pueda soportar el peso. Bueno, era lógico que eventualmente pues ese techo se iba a desplomar, ¿o no? No necesariamente, porque si la estructura fue concebida desde su origen bajo esas condiciones, pues, eh, y diseñada tal cual, pues no hay problema. El problema viene por la adición Ujú, paulatina de peso y que fue sobrepasando el peso para el cual fue diseñado. Vuelvo y repito, estamos basándonos en hipótesis ujú. porque debemos revisar ahora el proceso de primero qué tipo de elementos tenía soportando ese techo, los apoyos que tenía en los extremos, o sea, la capacidad que tenían los muros. Son varias aristas que hay que evaluar, pero evidentemente por el tipo de falla, eso es lo que ocurrió. Ahora, el tema acústico, que también hay gente que ha comentado que el tema acústico pudo haber, las vibraciones pudieron haber también afectado, no la estructura, pero sí entre la sobrecarga, lo que se ponía encima del techo para las luces, luego la vibración, ¿pudo haber tenido alguna influencia en lo que ocurrió? Claro, como decimos, dentro de la, dentro de la Mm, ecuación de la falla, esto puede ser un factor que debe ser incorporado también, porque uno puede decir, bueno, pero una vibración, eso quizás no tiene la ujú, capacidad para hacer colapsar una estructura, pero si usted le suma un peso exorbitante, pudiéramos decir, un peso considerable, y encima de eso, esos equipos de aire acondicionado vibran también y no había uno, dos, pero habían varios ujú, muy grandes. Encima de eso también el sonido quizás. Y si usted suma todos esos factores y digamos que eso está ocurriendo por los últimos 20, 30 años, puede provocar quizás un fenómeno que se puede llamar fatiga, de que los elementos mm, a través de esas pequeñas vibraciones, pero que están ir y venir, ir y venir, ir y venir, y con el transcurso del mm, tiempo, o sea, también pudo haber sido parte de eso, o sea, que también es algo que no debe descartarse sí. en el proceso del peritaje técnico Mm. que se está ejecutando. La pregunta que se hace la mayoría es, bueno, esto fue, entiendo que en el marco de las hipótesis, pero fue por falta de mantenimiento, por falta de supervisión, o que estructuralmente la estructura, valga la redundancia, tenía una falla, Norberto. No se descarta absolutamente nada ahora Ujú, porque o sea, no tengo conocimiento de que se tenga un historial de mantenimiento de esa estructura. También es importante mencionar acá que eh, los dueños de edificaciones acá en República Dominicana no se le exige que presenten evaluaciones estructurales periódicas a sus estructuras. Acá sí se les requiere que hagan evaluaciones si usted tiene una estructura que le va a cambiar el uso, por ejemplo, fruto, ujú, digamos, de una remodelación, si va a realizar una estructura, digamos, nueva, tiene que presentar todos los documentos técnicos y pasa por un proceso de revisión a través del Ministerio de la Vivienda, que yo doy testimonio de que es un proceso riguroso, pero no siempre se cumple porque no todas las estructuras pasan por ahí. Hay muchas estructuras de tipo informal y encima de eso también eh, yo entiendo que hasta ahora no había una conciencia de qué representa usted no darle mantenimiento ni ujú. tener o sea, no tomar decisiones sin tener la opinión de un experto que le pueda indicar lo que puede ocurrir. Yo entiendo que esta tragedia eh, Y marca no un antes y un con después. Ujú, claro, con lo que viene, el experticio técnico, entiendo que es primero para saber qué pasó, o sea, de ya poder tener algo concluyente, pero debe marcar una conciencia aquí en República Dominicana de que
las normas deben ser cumplidas, no importa el rango, no importa la clase social, porque como comentaba al inicio, esta discoteca era frecuentada por personas de clases sociales importantes acá en República Dominicana y sobre todo también artistas y ex peloteros de grandes ligas que también Mm. fallecieron y también personas muy influyentes acá en República Dominicana. Definitivamente entiendo que esto va a cambiar, va a haber un antes y un después y la gente debe tener conciencia de que no puede tomar decisiones sin tener la opinión de un experto. Por lo que me dice, es posible que otras estructuras en República Dominicana no hayan pasado por la supervisión requerida, es decir, que tragedias como esta, no de estas magnitudes, pero podrían repetirse. Es decir, No, qué tan, la pregunta es el seguimiento, ¿no?, que hace las autoridades a este tipo de estructuras. No es muy riguroso, según entiendo. no, o sea, hay que ser justo también porque acá las autoridades no tienen el personal y yo creo que en ningún país del mundo existe para uno estar revisando cada una de las estructuras, pero sí se da muchas veces los casos de que personas comienzan a hacer modificaciones, Ujú. pero eso no se ve porque son de tipo interno o sea, si no tienen conciencia, no buscan personas técnicas, sino se enfocan más en aspectos estéticos para que las cosas se vean bien y no necesariamente en que la estructura, o sea, que estén conscientes de que las estructuras se encuentren bien desde el punto de vista técnico, desde Ujú. el punto de vista de la estructura como tal. Ujú. Bueno, las recomendaciones también, Norberto. Yo creo que es importante, usted lo ha dicho antes y después. Esto no aplica solo para República Dominicana, sino para todo aquel que tiene una estructura de este tipo, grande o pequeña, ¿no? Incluso hasta residencial, no solamente comercial, ¿no? Em, l- ¿Qué debemos estar pendientes? ¿Cuáles son las alertas? Justamente cuando uno ve los testimonios de gente que sobrevivió, habla de que días previos se veía arenilla cayendo, que incluso una semana antes una losa cayó, algo pequeño, hacia la pista de baile. Hubo señales, ¿no?, de que esto iba a ocurrir. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos, ¿no? Una persona que va a disfrutar un sitio y, bueno, no imagina que va a pasar algo como eso, ¿no? Mire, es algo importante, pero quizás en este tipo de estructuras, si usted se Ujú. fija en el interior, el techo, estos techos generalmente están pintados de negro. Ujú. Entonces, que cualquier tipo de agrietamiento es difícil que pueda ser apreciado a simple vista. Pero, por ejemplo, lo que menciona de esa arenilla, ese tipo de cosas, pues te está dando una señal. Ujú. En el caso de cualquier estructura, si usted aprecia cualquier tipo de grieta, por más pequeña que sea, siempre es bueno que vaya un personal técnico, un ingeniero estructural, para revisar, validar si ese tipo de grietas ponen en riesgo la edificación, porque a veces son grietas normales de uso de la estructura, pero hay otros tipos de grietas que sí dan un indicio de que algo puede, o sea, puede pasar a mayor. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas es importante que usted puede estar prevenido. Siempre es bueno de que la persona esté atenta en la edificación, en la casa que vive, a esos pequeños detalles. Y no es que uno se vuelva alarmista ahora, pero siempre es bueno estar cada X tiempo observando, porque hay que observar, ver qué está sucediendo. Difícil, por ejemplo, una edificación de un piso que tenga, o sea, de uso familiar, que no tenga equipos pesados encima, de que haya algo, o sea, que pueda poner en riesgo la estructura, pero no está de más siempre dar revisiones Ujú. para poder prevenir cualquier cosa que pueda irse a mayores. Filtraciones. Bueno, sí, las filtraciones, Las filtraciones, digamos, las, pueden debilitar a tal punto una estructura como esa. claro que sí, porque claro, va a depender cómo sea el sistema. Cuando digo sistema estructural, si usted tiene una losa de hormigón armado que está formado por barras de acero, si usted se descuida con las filtraciones, pues esas filtraciones, hasta cuando el agua siempre va a buscar por dónde salir y posiblemente donde tiene una gotera, pero eso no descarta de que el agua se haya tratado de mover por otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que
el agua pues corroe los refuerzos dentro del hormigón y poco a poco van debilitando hasta que puede ocurrir, hasta que puede comprometer la Ujú. integridad de la estructura. De lo que vio, ¿qué conclusiones, digamos, previas a la estructura, lo que cayó, puede sacar? Me hablaba del peso, pero los materiales de construcción, al menos de ese techo, ¿no eran los adecuados? No tengo o sea, las evidencias Ujú, ahora. ujú, Sí quiero comentarle, yo formo parte de la comisión, una comisión que fue nombrada por el presidente hace 2 años, cuando también tuvimos una catástrofe que colapsó un muro acá y matando 8 personas, le cayó encima el, ujú. o sea, por causa de una cantidad de lluvia enorme que cayó aquí en Santo Domingo. Y eh, como parte de esta comisión, se estaba evaluando toda la infraestructura aquí nacional. Para el caso de la estructura que nos compete, una estructura privada, justo en el día de ayer se Sobre una comisión. se Ujú, nombró la comisión. Va a estar dirigida por una oficina que se llama Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, cuya sigla es ONESBIE. Entonces va a estar liderada por ese organismo al cual formo parte de él, para poder ya tener información de primera mano respecto al tipo de material. Se van a ujú. hacer todos los ensayos pertinentes, se va a llevar estos materiales a laboratorio y poder tener una idea si realmente estos materiales tenían la resistencia del lugar. También, vuelvo y repito, hay que poner sobre la mesa de que una estructura que fue creada, creo que fue en los 50, tiene más de 50 años. Ujú, Generalmente la vida útil de una estructura de este tipo anda alrededor de, por esa época, por esa fecha, perdón, unos 50 años, que si se da mantenimiento del lugar, si se hacen las adecuaciones estructurales del lugar, pues puede seguir manteniéndose. No quiere decir que porque tenga 50 años no ujú, funcione, ujú. sino que tiene que ser llevada a hacerse algunas modificaciones para que la estructura pueda mantenerse en pie de forma íntegra sin poner en riesgo la integridad de las personas que la usan. Le agradezco mucho, Norberto. Tengo que despedirlo. Gracias por su apreciación previa y en base, digamos, a hipótesis de lo que pudo haber pasado. Y bueno, son parte de las preguntas que se hace la sociedad dominicana y buena parte del mundo. ¿Qué fue lo que pasó para que un techo se desplomara y matara a más de 200 personas? 7:24, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Gracias, Norberto. Una pausa.